Dios le bendiga. Soy el hermano Juan Quiñones de la Iglesia de Dios Pentecostal del barrio Saco de Ceiba. Nuestra pastora es la hermana Elizabeth Ramos y en este momento vamos a comenzar una lección que tiene que ver con la oración. Nos encomendamos al Dios del cielo para que nos ayude en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos brindas, por este medio, Señor, de poder llegar hasta ti, esperando, Señor, la ayuda tuya. Señor, dependemos de ti, necesitamos de ti, oh Dios, que tú dirijas nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensamiento, para poder, Dios mío, exponer tu palabra en esta hora. Señor, mira este tema, el cual vamos a desarrollar en este momento, esperando, Señor, la ayuda de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de la lección dice: la iglesia es una comunidad de oración. La iglesia es una comunidad de oración. ¿Por qué la iglesia es una comunidad de oración? Porque la iglesia representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y Él es la cabeza. Alabado sea Jesucristo para siempre. Y en el ámbito natural, gloria a Jesús, la cabeza y el cuerpo tienen que estar en una entera comunicación. O sea, hay que haber una relación entre el cuerpo, la cabeza y el cuerpo. Y la manera, gloria a Jesús, para comunicarse el cuerpo con la cabeza, tiene que ser por medio de la oración. Esta es una herramienta que el Dios del cielo nos ha dado para que nosotros podamos utilizarla, gloria a Jesús, en la ayuda de la comunidad, que es la iglesia, alabado sea Jesucristo para siempre, en la sanidad de ese cuerpo, en la relación que deben de tener los miembros de ese cuerpo, alabado sea Jesucristo para siempre, y el medio para nosotros comunicarnos con el Dios del cielo es por medio de la oración. Alabado sea Jesucristo para siempre. Una vida de oración está respaldada por las promesas de un Dios que oye y contesta las mismas. Él es un Dios fiel en el cual podemos confiar. Alabado sea Jesucristo para siempre. Gloria a Jesús. ¿Saben? Nosotros podemos ver, hay una ilustración de un piloto de un avión, alabado sea Jesucristo para siempre, el cual le informa a los pasajeros que el avión tiene problemas en un ala. Y si nosotros preguntásemos qué ala desearía que fuese la que faltase al avión, si la del lado izquierdo o la del lado derecho, no habría manera de escoger, porque un avión no puede volar sin las dos alas. Así mismo es la oración. La oración, alabado sea Jesucristo para siempre, para que pueda volar, necesita de dos alas. Y esas dos alas es la dependencia. Una ala es la dependencia y la otra ala es la disciplina. Alabado sea Jesucristo para siempre. Y una depende de la otra. Señor Jesucristo, alabado sea Jesucristo, en la palabra nos enseña que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, y si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Así que es tan necesario, alabado sea Jesucristo, que así como Dios, es tan necesario que así como Dios, alabado sea Jesucristo para siempre, trabaja en la edificación de la casa, pero eso no excluye a los trabajadores para que trabajen. También Dios vela por la ciudad, pero no excluye a aquellos que están velando, la guardia que vela por esa ciudad. Así que nosotros vemos, alabado sea Jesucristo para siempre, que es más fácil, se dice que es más fácil encontrar una persona que pueda vivir sin respirar que encontrar a un verdadero creyente que pueda vivir sin orar. O sea, el creyente, alabado sea Jesucristo, necesita de la oración. Es como
nosotros los seres humanos necesitamos respirar para poder vivir. Y un verdadero creyente necesita de la oración para poder vivir, alabado sea Jesucristo, una vida agradable a Dios. Hay un dicho que dice: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Hay un ejemplo en la Biblia de lo que es un hombre de oración. Por ejemplo, Daniel, alabado sea Jesucristo, a la escasa edad de 14 años, fue llevado al imperio más grande que había en esos tiempos. Alabado sea Jesucristo para siempre. Y este joven, a los 14 años, había desarrollado un hábito, y era la oración, una oración constante, frecuente. Alabado sea Jesucristo para siempre, gloria a Jesús. En la cual, gloria a Jesús, aleluya, vemos cómo este joven tuvo unas experiencias con Dios. Alabado sea Jesucristo, por medio de la oración y por medio de las Escrituras. En ese entonces no había una iglesia. O sea, Daniel no tenía una iglesia. Daniel no tenía un pastor, alabado sea Jesucristo para siempre, que lo pudiese guiar en los caminos del Señor. Pero desde pequeño parece ser que sus padres lo habían encaminado, alabado sea Jesucristo para siempre, en la palabra, y le habían enseñado el hábito, la costumbre de la oración. Por eso es necesario la disciplina. Por eso es necesario que nosotros hagamos el hábito, gloria a Jesús, de presentarnos siempre, siempre, siempre en oración al Dios del cielo. Una de las cosas que podemos ver los judíos llegaron a crear diferentes tipos de oraciones para todo tipo de eventos, como por ejemplo, antes de ellos comer hacían una oración. Después de comer ellos hacían una oración. Cuando había luna nueva hacían una oración por la lluvia, hacían oración cuando entraban a una ciudad o salían. Por eso dice uno de los pasajes: no digas vas a tal ciudad, o voy a hacer esto, voy a hacer aquello, alabado sea Jesucristo, sino si el Señor lo permite. Y así podemos ver las distintas oraciones que hacían los judíos en el Antiguo Testamento. Y esto, como podemos ver, estas oraciones se hacían con el objetivo de crear en el judío la admiración y la gratitud hacia Dios por sus infinitas misericordias, por sus infinitas bondades. Llegaron a convertir esas oraciones en repeticiones y a veces en un tipo de legalismo, lo cual en este pasaje de Mateo capítulo 6, alabado sea Jesucristo, versículos 5 al 13, el Señor condena. Podemos ver, alabado sea Jesucristo para siempre, que la oración en el pueblo judío tenía mucha importancia. La oración en el pueblo judío, ellos la practicaban 3 veces al día. La practicaban, alabado sea Jesucristo, temprano a la mañana, en la hora tercia, que era a las 9 de la mañana, gloria a Jesús, en la hora sexta, que era a las 12 del mediodía, y en la hora tercia, que era a las 3 de la tarde, alabado sea el Señor para siempre. Por eso el salmista en uno de sus salmos dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Alabado sea Jesucristo para siempre. También encontramos a Daniel. El profeta Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día. Con esto no queremos decir o vamos a levantar un dogma en el cual la Biblia nos enseñe de que hay que orar 3 veces al día. Alabado sea Jesucristo para siempre, gloria a Jesús. Esto, cuando Daniel supo que el edicto que había firmado Darío, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Y al parecer
los discípulos también continuaron con esta práctica, porque habla del apóstol Pedro y los demás discípulos que iban a la hora novena, a las 3 de la tarde. Ellos iban a la hora de la oración al templo. Esto se continuó, esta costumbre siguió, gloria a Jesús, alabado sea Jesucristo para siempre, gloria al Señor. Y podemos ver que Pedro y Juan también en el Nuevo Testamento tenían esta práctica. Los musulmanes también practican este mismo tipo de oración. La intención de la práctica de la oración frecuente, alabado sea Jesucristo para siempre, era una buena costumbre de buscar a Dios, pero sin embargo llegó a convertirse en algo monótono. Llegó a convertirse, se practicaba no de un corazón sincero, sino que se hacía como si fuera una oración como la hace un robot programado. También se desarrolló la creencia de que la oración podía ser eficaz solo si se realizaba en ciertos lugares. Finalmente, los judíos tenían la costumbre de alargar sus oraciones, creyendo que por ser más largas y más elocuentes, Dios las escucharía. ¿Cuál es la manera correcta? ¿Cuál es la manera incorrecta de orar, según señala Jesús en Mateo, en el primer versículo de esta lección? Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Alabado sea Jesucristo. La oración siempre ha sido clave en la vida piadosa del creyente. Sin embargo, los líderes religiosos del tiempo de Jesús hacían solo para impresionar al público, a los demás. Entre los gentiles existía la costumbre de hacer largas oraciones con voz en cuello, donde solían referirse a sus dioses con toda clase de títulos y halagios, con el fin de llamar la atención de la deidad a la cual ellos practicaban. De igual forma, los fariseos y los escribas solían hacer elocuentes oraciones en voz alta, con el único fin de que los demás lo escucharan y los alabaran por su gran retórica. En la parábola del fariseo y el publicano, Jesús ofrece un buen ejemplo de cómo eran las oraciones de ellos. Cómo eran las oraciones de ellos. El fariseo, dice que el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo, y esto lo hacía en voz alta, de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Hermano, al final Jesús dijo que los tales ya tenían su recompensa. ¿Cuál es la manera correcta que este pasaje de Mateo nos enseña que se debe orar? Jesucristo dijo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Alabado sea el Señor para siempre. Contrario a la práctica de los fariseos, nosotros vemos que Jesús exhorta a sus discípulos a orar a Dios en secreto. En estos versículos Jesús no está condenando, Jesús no condena en sí el realizar una oración pública, gloria a Jesús, sino más bien la intención por la cual se hacía el ser visto por los hombres.
Alabado Jesús. La verdadera oración tiene que nacer de un corazón contrito y humillado. Alabado Jesús. En la Biblia encontramos ejemplos de cómo los gentiles hacían largas oraciones y vanas repeticiones con el fin de ganar la atención de sus dioses. Por ejemplo, cuando el profeta Elías desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo, ellos hicieron largas repeticiones e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos, Baal, respóndelo. Pero dice la palabra que no había voz, ni quien les respondiese. Y también en el libro de los Hechos leemos cómo la muchedumbre exaltó el nombre de su diosa por casi 2 horas cuando su culto se vio amenazado por la predicación del apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso. Y dice que, pero cuando conocieron que era judío, o sea, el apóstol Pablo, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: gracias, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. Y tuvieron, alabado sea Jesucristo para siempre, 2 horas, hermano, repitiendo lo mismo, repitiendo lo mismo, repitiendo lo mismo. O sea, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios, dice el Salmo 19:34. Muchos cuestionan a veces el significado de estas palabras, alabado Jesús. Y significa esto que no debemos pedir porque Él ya sabe lo que necesitamos. La oración, hermano y amigo que me escucha en este momento, gloria a Jesús, no es para cambiar la voluntad de Dios. O sea, la oración no es para cambiar la voluntad de Dios, sino más bien para conformarnos nosotros a la voluntad de Dios. Más que cambiar las cosas, o sea, la oración más que cambiar las cosas, lo que pretende es cambiarnos a nosotros, para que nosotros nos amoldemos de una mejor manera a la voluntad divina. Esto, nosotros a veces pensamos que podemos torcerle el brazo a Dios, alabado sea Jesucristo, cuando oramos, cuando el objetivo es para que la mano de Dios, esa mano ayudadora, nos ayude en nuestras debilidades y nos dé fortaleza para nosotros seguir adelante. Hablando de la oración del Padre Nuestro, en los próximos versículos, nos damos de cuenta que la oración comienza temprano en la mañana. O sea, ¿por qué digo así, verdad? Porque nosotros podemos ver que cuando dice Padre Nuestro, danos el pan de cada día, nos tenemos que imaginar que tenemos que dar gracias a Dios por el desayuno que comemos. O sea, la oración tiene que empezar antes del desayuno para poder nosotros pedirle a Dios por el pan de cada día. Alabado sea Jesucristo para siempre. La oración del Padre Nuestro se ha llegado a considerar como una oración modelo. Esto es una oración, alabado sea Jesucristo para siempre, que tiene como objetivo servir de ejemplo de los elementos básicos que deben poseer nuestras oraciones, y no para usarla de una manera supersticiosa ni como repetidos rezos, lo cual el Señor condena. Alabado sea Jesucristo para siempre. Conocer que existen otros pasajes bíblicos donde se nos enseña también a cómo orar. Hay distintos tipos de oración. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 13 y capítulo 16, versículos 26, nos enseña que debemos orar en el nombre de Jesús. O sea, es usando el nombre de Jesús. Alabado sea Jesucristo para siempre. Nos enseña a incluir a todos los hombres y a todos los gobernantes en nuestras oraciones. El apóstol Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, 17, nos enseña también a orar
sin cesar. Santiago nos enseña a pedir sabiduría, que debemos confesar nuestras ofensas y orar los unos por los otros. O sea, podemos ver cada una de estas 7 peticiones que se presentan en esta oración modelo. Comenzamos con el Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, reconocemos que Dios está en el cielo y que nosotros estamos aquí bajitos en la tierra. Él está bien alto, alabado sea Jesucristo para siempre. Jesús nos enseña por medio de esta oración que debemos comenzar exaltando y santificando su nombre. Realmente, la primera parte del Padre nuestro que estás en los cielos es una invocación al Dios verdadero. Mientras que la segunda parte de esta primera parte dice: santificado sea tu nombre. Y esta es la primera petición que vemos en esta oración. Lo que nos enseña que antes de poner cualquier petición delante de Dios, debemos presentarnos delante de Él con reverencia y exaltándole. A veces estamos tan desesperados que comenzamos a pedir, alabado sea Jesucristo para siempre, sin antes darle la gloria a Dios. Antes de realizar cualquier petición delante de Dios, debemos de adorar al Dios del cielo y exaltar su nombre. Jesús enseñaba a sus discípulos a llamarle a Dios Padre. Una de las cosas que nosotros no vemos en el Antiguo Testamento es que el pueblo no se dirigía a Dios como Padre. La relación en el Antiguo Testamento era la relación de un Señor y su siervo. La relación en el Nuevo Testamento es de un padre con sus hijos y de los hijos con el Padre. Nosotros vemos, alabado sea Jesucristo para siempre, que en la primera petición que aparece, las primeras 3 peticiones que aparecen en esta oración modelo, las primeras 3 peticiones, tiene que ver con los intereses de Dios. Las otras 3 o 4 peticiones que aparecen tienen que ver con los intereses nuestros y con nuestras necesidades. Y en esta primera petición, alabado sea Jesucristo para siempre, ¿cómo nosotros podemos santificar el nombre de Dios? Santificamos a Dios por medio de nuestro testimonio, el serle fieles. Daniel, a pesar de no tener tantas cosas, que nosotros tenemos hoy en día, alabado sea Jesucristo, Daniel santificaba a Dios con su testimonio. Le daba gloria a Dios con su testimonio, alabado sea Jesucristo para siempre, porque es una manera de nosotros exaltar el nombre de Dios, de darle gloria y honra, alabado sea Jesucristo. La palabra santidad significa ser separados.